Amén. Suena el... Que no lo distraiga ese sonido, mi pastor. Ya lo dije. Amén. La palabra se encuentra en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Yo también soy como el pastor Juvenal, no uso nada. Somos como a la antigua. No es que sea eso, sino que no tengo la facilidad de hacer lo que hacen los magos ahí, todo eso. Hay un tema que quiero poner a mi apóstol, no sé si está ahí, ese tema que lo quiero poner así de fondo. Si le traje música de fondo también, para que no se aburra tanto. Amén. 1 Corintios 12, 8 al 10. Eso. Algo tan importante, algo que debe suceder en la iglesia, que son los dones del Espíritu. Tienen que ejercerse en este tiempo que estamos viendo, estamos disgustando de la presencia de Dios. Tienen que ser desarrollados los 9 dones del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuál es su don? ¿Alguien sabe de aquí y me puede decir cuál es el don que Dios le dio? ¿Hay alguien que pueda decirme yo tengo este don? Amén. Y en esta hora vamos a ver, dar una pincelada a lo que Dios tiene, los dones que Dios tiene, y nos necesitamos como ministerio apostólico, necesitamos los dones. Tenemos el ministerio quíntuple que va alineado, pero los dones tienen que estar alineados con este ministerio. ¿Bien? Dice así en el nombre de Jesús, 1 Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Ahí podemos nosotros ver que se cierran los 9 dones, ¿cierto? Los dones del Espíritu Santo son manifestaciones específicas de diversas y sobrenaturales para el beneficio del cuerpo de Cristo. Los dones no son dados para que nosotros lo atesoremos y sean para nosotros mismos, sino que son para Él, que decía la palabra, son dones que son dados en beneficio del cuerpo, de cada uno que estamos aquí, y desarrollar el evangelismo eficaz. Son dones que nosotros debemos tener para edificar la iglesia. Tienen que haber los dones, tienen que estar los dones en la iglesia. ¿Por qué? Aquí vamos a desarrollar un poco por qué nosotros debemos tener esos dones y por qué la iglesia, una iglesia viva, eficaz, con el Espíritu Santo, debe tener. Dice, pero todas estas cosas lo hace uno mismo. El Espíritu repartido a cada una en particular como Él quiere. Aquí vemos que los dones no son porque yo soy bonito, yo soy, no sé, yo tengo dinero, o porque yo hago cosas más en la iglesia, o porque yo vengo a hacer el aseo todos los días. No, los dones son repartidos como Dios quiere, y son repartidos a quien Él quiere. No es que yo diga, Señor, no, si Él lo quiere, Él me lo va a dar. Dice, ¿y cómo son otorgados? Vamos a ver. Dice, el don del Espíritu del Señor es dado a cada creyente individualmente. Amén. Es el don del Espíritu mismo. En Hechos
Puede buscar usted en Hechos 2:38. Los dones del Espíritu no son apropiados por fe como la salvación. ¿Cierto? La salvación es por fe. El don es porque Dios me lo ha regalado. Porque Él quiso. Porque a Él se le ocurrió. Nada más. Porque a Él se le ocurrió. Amén. Dice, los dones del Espíritu Santo son dados a la iglesia para el ministerio y la adoración. Los dones son concedidos operando el Espíritu Santo en su soberanía absoluta. En 1 Corintios 12:11 dice que Dios nos muestra favoritismo, como les decía, no porque yo haga más cosas en la iglesia voy a recibir el don, sino que porque a Él le place. El Espíritu opera por medio de los dones espirituales para provecho mutuo en el cuerpo de Cristo. Por consecuencia, son para ejercicio público y no privado. Amén. Para el beneficio público de la iglesia, donde estemos, donde usted esté predicando, donde esté la persona con necesidad, ahí está el don. Tiene que ser desarrollado, tiene que desarrollarse por el bien de las personas. Nosotros tenemos que alcanzar personas, ¿verdad?, a través de ese don. Lo usa, no para que nosotros nos apropiemos de Él y nos guardemos, sino que para que nosotros lo saquemos, lo desarrollemos. Los 9 dones del Espíritu están repartidos en 3 grupos. Vamos a aprender un poquito de que están repartidos en 3 grupos los dones, los 9 dones del Espíritu, de acuerdo a su naturaleza. Primero están los dones repartidos en la revelación. Están dones de poder y dones de inspiración. ¿Qué podemos ver en los dones de revelación? La palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Ese está repartido en los dones de la revelación. Los dones del poder es fe, milagro y sanidades. Esos son dones de poder. Los dones de inspiración está la profecía, están los géneros de lenguas e interpretación de lengua. Ahora vamos a desarrollar y vamos a poder entender, yo creo, con más conocimiento, y vamos a poder entender el don que Dios nos ha dado. A lo mejor usted tiene conocimiento de que Dios le ha dado algo, pero no sabe en qué sitio lo puede ubicar, en qué sitio del don lo puede ubicar. Y nosotros vamos a poder entender, comprender en qué cuadro yo lo voy a poner en mi vida. Dice, en el don de la revelación está la sabiduría. Es la revelación sobrenatural por el Espíritu, de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y la voluntad de Dios. Revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres, que viene de su conocimiento del futuro. Quiero que sí veamos en Mateo 26:34 para poder nosotros ilustrar más de lo que estamos hablando. Mateo 26:34, y dice: Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Ahí está hablando Jesucristo, es el único que Él tenía los 9 dones. Él los tenía todos, por algo de Dios. Y Él trabajó todos los dones que Él tenía. Y en esta situación estamos aprendiendo de la sabiduría, ¿cierto? Que es la revelación sobrenatural por el Espíritu Santo de propósitos divinos. Es la declaración sobrenatural de la mente y voluntad de Dios. Dice, revela los propósitos e instrucciones de Dios para los hombres que vienen a su conocimiento del futuro. Así Él estaba revelando
el futuro a Pedro. Le dijo, tú me vas a negar. Y si usted lee más abajo, Pedro decía, no, Señor, ¿cómo yo te voy a negar? Entonces ahí estaba ilustrando ese don que tenía Jesucristo, que le estaba hablando que él iba a negar. Estaba hablando lo que iba a pasar con él. Esa es una revelación. O sea, eso es una palabra de sabiduría que estaba aplicando Jesucristo en ese momento. La palabra dice de sabiduría puede ser manifestada en o por voz. Yo puedo aplicar la palabra de sabiduría que viene por la voz, en sueños, en visión y por profecía. ¿Ya? Por voz, en sueño, en visión y en profecía. Eso se puede desarrollar, esa palabra de sabiduría en nosotros. Gracias. Todas esas alternativas Dios nos da para que nosotros no seamos más despiertos y veamos cuál es el don que yo tengo. Si usted está viendo, se está siendo identificado con lo que se está hablando, ese es el don que Dios ha puesto en su vida. Palabra de ciencia, que también entra en el don de revelación. La palabra de ciencia es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. La palabra de ciencia, repito, es una revelación de sucesos pasados o presentes fuera de nuestro conocimiento natural. Este don se manifiesta para revelar acontecimientos del pasado, del presente. Un claro ejemplo lo encontramos en Juan 4, 16, 18, cuando el Señor dice a la samaritana que ha tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. Pueden buscar Juan 4, 16, 18. Ahí se nos revela más lo que Dios nos quiere decir. ¿Quién me lo puede leer, por favor? En voz alta y audible. Juan 4. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Ahí también Jesús estaba revelando la palabra de ciencia, estaba revelando la vida. Él no tenía por qué saber, porque decía que samaritanos con judíos no se podían conversar. Entonces Jesús no tenía cómo saberlo si hubiese conversado con ella. Entonces ella, al escuchar esto, se dio cuenta que era alguien especial, que le había revelado su vida. Esta es la palabra de ciencia. Cuando Dios viene y ministra nuestras vidas y revela lo que está pasando a la persona, a mi hermano. Esta es la palabra de ciencia que descubre en el otro lo que está pasando. Discernimiento de espíritus, no espíritu, discernimiento de espíritu. Voy a pedir que guarden silencio porque el hermano Salomón está durmiendo, entonces no vamos a despertar. Y ríense despacito. Amén. Dios dio una tremenda bendición, Dios me dio una tremenda bendición. Yo creo que ahora sí que va a aparecer solito acá. Así que, aleluya. Discernimiento de espíritus. Dice la comprensión sobrenatural en este dominio de los espíritus revelados. ¿Cuál es el origen del espíritu que opera en una persona? Este don, dice, opera enteramente de una manera sobrenatural y las cosas que revela son del mundo espiritual. Amén. Pablo discernió en el Espíritu Santo este don, el origen y naturaleza del espíritu que operaba en Elima, Hechos, quiero
también que puedan ayudarme en este momento. Hechos 13, por favor, si alguien lo puede buscar, lo puede leer. Hechos 13 del 9 al 10, para que vamos avanzando. Hechos 13 del 9 al 10. ¿Lo tiene alguien? ¿Lo puede leer? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Saulo dice del 13, o sea, Saulo 13 del 9 al 10 de yo. Sí, 13 del 9. Ya, mire, yo tengo otra versión. Dice: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, nunca dejarás de distorsionar los caminos caminos verdaderos de Dios. Aquí vemos que este don fue de discernimiento de espíritus, que aquí Pablo discernió el espíritu que había en esta persona, que era de hechicería. También ese espíritu de discernimiento nosotros nos revela qué espíritu está operando en cada una de las personas. Cuando viene gente que entra, que de repente nosotros no la conocemos y puede estar hablando en lenguas, y el que tiene el don de discernimiento de espíritu, Dios le revela en qué espíritu está. Puede estar operando un espíritu de hechicería en esa persona. Entonces, por eso es necesario que estos dones estén dentro de la iglesia, para que nosotros podamos saber y orar y reprender. Porque muchas cosas de repente pasan, suceden, porque no están los dones. No están los dones operando, o están esos dones dormidos en cada uno de nosotros, o está el desconocimiento de este don que yo tengo, que Dios me dio, porque Él quiso, me dio este don, y yo no lo estoy ejerciendo. Es muy importante este don. Todos los dones que estamos viendo son sumamente necesarios en una iglesia viva, en una iglesia que está creciendo, una iglesia que nace. Amén. Dones de poder. Entramos en los dones de poder, que vemos que es la fe. ¿Ya? El don de fe. Es importante hacer diferencia entre las clases de fe. Dice: la fe que todo ser humano tiene por naturaleza. Aún los incrédulos tienen fe, y muchas veces más que nosotros. Dice: la fe en dioses. Hay fe en dioses, la fe en Cristo que salva, y la fe de las promesas de Dios. Esas clases de fe hay. Dice: la fe como un don sobrenatural. El don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don lo vemos las sobrenaturalidades de Dios obrando poderosamente. El don, lo repito, el don de fe es dado por Dios en forma sobrenatural por la operabilidad del Espíritu Santo. Nada se nos es dado si no es por el Espíritu Santo. Es una fe en que esto me parece raro. Ya. Es una fe en lo que parece imposible. Por medio de este don veremos la sobrenaturalidad de Dios obrando poderosamente. Esteban 6:8. Algunas Biblias traducen que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Pero
Pero en el original griego, la palabra se utiliza en lugar de gracia, se utiliza fe, ¿cierto? Que en griego fe significa pistis. Que lo que nos enseña que Esteban estaba lleno de fe y de poder, y era por medio del don de fe que hacía grandes prodigios, señales dentro del pueblo. Don de fe. Yo de repente admiro a algunos hermanos que veo que sí pueden tener el don de fe, porque siempre están ahí creyendo, aunque las circunstancias puedan sobrepasarlo, pero ahí están creyendo. Pastora, miren, ella tiene fe en que ella va a ser millonaria, va a ser rica, o millonaria, va a tener muchos recursos para ayudar. Yo creo más que para ella, sino que esos recursos son para... Pero siempre de que la conozco, ella tiene esa esperanza, esa fe que es admirable muchas veces, porque uno dice, no, si ahora sí yo, de aquí a otro, no sé, a 2 meses voy a tener mi auto. Ya, y empiezan con la fe y que voy a tener auto, y cuando llega el momento, no pasó nada con el auto, y ahí quedó la fe. Voy a contar una historia relacionada con auto. Nosotros tuvimos fe, bueno, yo realmente. Perdón, yo. Porque a mí se me fue revelada. Necesitábamos orar por un auto. Y entonces, ¿qué hicimos? Como familia, me mandaron a hacer clases de manejo por fe. Vamos a hacer clases de manejo por fe. Y hice el curso de manejo, salí aprobada, me dieron mi licencia y decía, Señor, tengo mi licencia, pero todavía no está abierto. Pero empezó a mí algo sobrenatural en mi vida, algo que yo presentía, no sé si la palabra presentía, pero sabía que venía. Yo caminaba con mi esposo de noche, porque tenemos que caminar todo el trayecto para llegar a casa, que estamos nosotros ahora, y decíamos, Señor, tenemos fe, pero estamos caminando, ya va a venir, pero olía esa bendición. Y yo pongo mi licencia de conducir en una mesita chica que tenemos, porque nosotros acostumbramos siempre a orar, y oramos ahí alrededor, y puse la licencia, orando, creyendo de que estaba listo, teníamos nuestro vehículo, y pasaron los días y Dios nos dio el vehículo. O sea, actuamos en fe, pero el don de fe es diferente, porque siempre está. Actuamos en fe muchas veces, pero si tenemos el don de fe, siempre va a ser constante, aunque pasen años, va a ser constante. Ese es el don que podemos nosotros ver como la fe. Don de milagros se muestra por medio de este don sobrenatural de Dios en nosotros, según Hechos 2:22. 3 formas con maravillas, prodigios y señales, las cuales traen consigo una certificación de Dios. Mateos 14:25. ¿Pueden buscarla, por favor? Repito, se muestra por medio de este don la sobrenaturalidad de Dios en nosotros, según Hechos 2:22. 3 formas con maravillas, con prodigios y con señales. ¿Quién lo tiene? Mateos 14:25. Acá lo tengo. Ya, tengo una mano. Dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Amén. Dígame que si no es un gran milagro ese, ¿quién podría hacer ese milagro ahora, en este tiempo? Caminar sobre el agua. Hay otro ejemplo que Jesús nos demuestra, que tiene también este don de hacer milagros.
algo sobrenatural. ¿Hay algo sobrenatural, algún milagro que usted piensa que es imposible? Hacer el don, tener el don de milagros. El milagro, dice, rompe con las leyes establecidas. Aleluya. Rompe con las leyes establecidas. Dones de sanidad. Este don se manifiesta en el propósito claro y específico: traer sanidad corporal. Lo vemos repetidamente a través de los evangelios en Hechos de los Apóstoles. Está la Biblia, Jesús amado, está siempre haciendo milagros. También Jesús dándonos a conocer este don de los milagros. En una iglesia como la que estamos, apostólica, que rompemos, ¿cierto?, que hacemos fallado, tiene que haber milagros, tiene que estar este don de sanidad. Van a venir muchos enfermos y no pueden irse como llegaron, tienen. Y tenemos nosotros la responsabilidad que ese don sea manifestado en nuestras vidas, o que nosotros descubramos que está ese don en nosotros. ¿Para qué? Para que la gente que viene tiene que ser sana, que los cojos tienen que caminar, que los ciegos tienen que ver, que los sordos tienen que salir oyendo de este lugar. Por eso es importante, mi amado, que nosotros podamos reconocer, nosotros ver cuál es el don que Dios nos ha dado. O si no, como iglesia tenemos que pedirle a Jesús amado, el Espíritu Santo, que vengan esos dones, que vengan esos dones a nuestro ministerio. Somos un ministerio poderoso, pero tiene que ser una realidad en nosotros. Este ministerio con los dones tiene que estar. En 1 Corintios 12:9 encontramos dones que tienen pluralidad de nombres. Por eso podemos decir que son varios los dones de sanidad y no un solo don, como en el caso de los demás dones del Espíritu. Un creyente que recibe la manifestación de Dios en una o más de estos dones puede ser usado por Dios en las sanidades de ciertas enfermedades, ¿cierto? Tenemos que desarrollar, tenemos que tener el conocimiento cuál es el don que está operando en nosotros, para poder trabajarlo, para poder ponerlo aquí en la iglesia, para el cuerpo de Cristo, y no guardarlo. El don de profecía, que viene en el don de los dones de inspiración. Ya ahí nosotros podemos ver al profeta. Cualquier persona, dice, puede poseer el don de profecía y ser usado por el Señor, pero esto no quiere decir que en verdad cumple con el ministerio del profeta. Hechos 21 del 8 al 11. Aquí se destacan algunas diferencias. Dios revela que hay mayor autoridad y fuerza en el oficio que el don. ¿Ya? El escritor de Hechos, que es Lucas, nos dice que ellas profetizaban, podían hacerlo por el don, pero Agabo era profeta, este era su ministerio, y a través de este que Dios hablaba. Ahí en el ministerio profético se desarrolla en dos partes: el oficio y el don. Beneficios del don: para hablar a los hombres sobrenaturalmente. 1 Corintios 14:3, vamos a ver que para poder entender más. 14:3. Ay, se me olvidó. Se me pierde con un número chiquito. En cambio, dice 1 Corintios, en cambio,
el que profetiza fortalece a otros, dice, los anima y los consuela. Entonces decíamos que para hablar a hombres sobrenaturalmente, para edificar a la iglesia se profetiza, para exhortar también, animar, alentar, confortar, impulsar a seguir el camino para los hermanos, para dar consuelo a la iglesia, para que todos sean enseñados, para convencer al inconverso y manifestar los secretos de su corazón. Pablo indica que el que profetiza es responsable por el uso del don y tiene control sobre sus usos. Aquí no el que está profetizando pierde el conocimiento, no tiene que entrar en éxtasis para poder hacerlo, ¿cierto? Todo bajo control, todo tiene dominio. Pablo dice, exhorta a que todo sea hecho en orden. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos van a levantarse a profetizar en la iglesia y van a todo al mismo tiempo, van a decir, así dice el Señor. Tiene que haber un orden. Si hay personas, hermanos, hablando en lenguas y profetizando, hay uno o dos tienen que guardar silencio. Hay un solo profeta tiene que hablar. Tiene que haber un orden. No un desorden. Porque si hay desorden, no es de Dios. No es de Dios. Profetizar básicamente significa hablar en otro idioma, dar un mensaje. Como podemos ver, hay diversos tipos de lenguas. Según indica la Biblia, el bautismo en el Espíritu Santo implica una señal, hablar en otras lenguas según el Espíritu. Hablar en otras lenguas que usted no conoce, que muchas veces nosotros no sabemos qué significa. Pero sí, cuando nosotros estamos orando en lenguas, identificamos qué es lo que estamos diciéndole a Dios. Porque usted tampoco puede hablar en lengua y decir, no sé lo que estoy hablando. Pero sí, el Espíritu le da a conocer a uno qué es lo que quiere, cuál es la oración que está elevando al Señor en lenguas, en otras lenguas que nosotros no conocemos. Este don se diferencia en que contiene diversos géneros. Su operación es una manifestación sobrenatural como los demás dones. Y es público, mientras que generalmente las lenguas por el bautismo corresponden a un género y son para la vida de oración personal del creyente. Aquí nos hace referencia de que nosotros hablamos en lengua, podemos estar orando en nuestra intimidad con Dios, estamos hablando en lenguas y esas lenguas nos están edificando a nosotros espiritualmente. Y hay también lenguas que nosotros también estamos hablando y son para la edificación de la iglesia. Que alguien hable en lengua, está hablando a la iglesia. Dice, es una declaración sobrenatural por medio del Espíritu Santo, en idiomas nunca, dice, aprendidos, por el que habla. Nunca uno estudia lo que el idioma, la lengua que uno tiene, ¿verdad? Uno habla y salió. No estudiamos, ¿cierto? Ni entendemos generalmente por la mente del que habla. Muchas veces quizás no vamos a entender lo que estamos hablando. Aunque nuestra traducción contiene dos palabras, diverso y género. En griego de la escritura aparece un solo término, que es genos, que significa familia, nación, linaje y raza. La manifestación de este don es sobrenatural y su propósito es divino. Me acordé de una anécdota cuando estábamos en el punto que pasamos del desorden. Me acordé de una anécdota cuando nosotros éramos jóvenes, o sea, un poquito más jóvenes. Nosotros, un buen grupo de acá que estábamos, nosotros nacimos en una iglesia que se llama Corporación, que hay allá en Cerrillo. Y esa corporación al año hacía, ¿cómo se llama lo que se hacía? Conferencia, y venían de otras corporaciones
Y una vez se hizo una vigilia. Ya, o sea, uno iba a la vigilia y se manifestó el poder de Dios en lengua. Y había unas hermanas que hablaron casi toda la noche en lengua. O sea, era un desorden, fue un desorden, más bien dicho. Fue un desorden que una hablaba acá, la otra acá. O sea, de repente, eso que produce a lo mejor como celo que también quiere hacerlo. Yo también quiero hablar en lengua, yo también quiero hablar alto en la iglesia en lengua. Entonces, esta hermana, según otros hermanos más antiguos que estaban ahí, habló casi toda la noche, decía Sacamaya Pitifán. No sé si ustedes algunos que recuerdan. Sacamaya Pitifán. Entonces, después se juntaron un grupo de hermanos y decían, ¿qué quiso decir esta hermana que habló en lengua, Sacamaya Pitifán? Y justo habían tres personajes que dijo uno, no, lo que la hermana reveló, que saquen al Maya, al Peter y al Juan. Y había uno que se llamaba el Maya, el Peter y el Juan, o sea, se lo tiraron por la talla. ¿Ya? Fue porque fue un desorden. Fue un desorden eso. Entonces, eso no edificó a nadie. No edificó a nadie. Claro. Entonces, por eso las cosas, cuando se habla en lengua, tienen que ser ordenadas, para que haya un fruto de lo que se hizo, lo que Dios quiso. A lo mejor Dios habla una palabra que yo estoy pidiendo y puede salvar mi vida esa palabra. Por eso las cosas de Dios son muy ordenadas. Dice la interpretación de lenguas, porque hablar en lenguas es un don e interpretar es otro don. Y es tan importante esta interpretación de lenguas. 7 de los 9 dones se ven en el Antiguo Testamento, mientras que 2 corresponden solo a la dispensación de la gracia, diversos géneros de lengua e interpretación de lenguas. Son los más relacionados de todos los dones. Dice, en verdad un creyente usado por Dios con este don de interpretación de lenguas no presta atención alguna a los términos hablados en el lenguaje desconocido que interpreta. Es simplemente mira a Dios como dependiente directamente de Él para que le muestre el significado. Son, dicen, los dones más relacionados de todos. En verdad, dice, un creyente usado por Dios con este don de interpretación de lenguas no presta, dice, atención alguna a los términos hablados en el lenguaje desconocido. Entiende el don de interpretación de lengua. La persona entiende lo que la otra persona está hablando en lenguas. Y tiene que estar también este don tan importante, porque se puede parar acá un profeta y hablar en lenguas, pero si nadie interpreta esa lengua, no sirvió mucho, en el sentido porque no edificó, ¿cierto? Por eso estos dones son tan importantes en nuestras vidas, en la iglesia. Debemos guardar los dones de todo intento de reducirnos a un nivel natural. El don de interpretación de lengua es sobrenatural y enteramente milagroso. Este es estos dones tienen que ser activados. Los que están ahí, el que sabe cuál es su don y no se está desarrollando, tiene que activarse. Sí o sí. Debemos despertarlo. Usted debe despertarlo en la oración, en la búsqueda, en la presencia del Señor. Amén. Yo sé que mi Génesis tiene la interpretación de lenguas, pero tiene que ser desarrollado más, mucho más. Tiene que uno entrar en esto sobrenatural de Dios, en la presencia de Dios, para que estos dones
tiene que activarse en la iglesia, en cada uno de nosotros. Debemos activar este don, sea cual sea el que tenga. Hay nueve dones. Los jóvenes tienen que activar este don. No se lo dejen a los más antiguos, sino que también están ustedes. Y ustedes pueden, los jóvenes pueden hacer mucho también en la iglesia. Pueden ponerse sobre sus pies y vamos a orar al Señor para que este don, o sea, estos dones puedan ser y tienen que desarrollarse, tienen que despertar. Bendito Jesús.